otro de los hechos importantes que se dieron fue la conversación extensa, Más de una hora. Más de una hora. Entre dos de los tres dueños del mundo. Exactamente. Dos de los tres dueños del mundo. Te diría que acá el que la mira un poquito más de lejos, el que se ve menos afectado por este conflicto, que es Rusia. Con Vladimir Putin, que dice, la verdad sí, es verdad, Irán me da drones, tengo otras formas de conseguirlo, pero la cuestión del petróleo no lo afecta, es un productor neto, exporta, de hecho. En algún punto que suba el precio tiene varios puntos a favor, pero obviamente tampoco está desinteresado en una gran escalada. Y fue una conversación de una hora que derriba por completo algo que a mí me llamó mucho la atención que se hubiera instalado, que es que esto podía escalar a un gran conflicto, algunos hablando de Tercera Guerra Mundial. Todo fue siempre un disparate, pero me parece que fue una conversación que termina de calmar, porque en esa conversación lo que cuenta Yuri Ushakov, que es el principal asesor de Putin para lo que es la relación con los Estados Unidos, dice, bueno, hablaron de Irán, hablaron de distintas propuestas para que esta... Hablaron, por supuesto, también de Venezuela, hablaron de Ucrania, tocaron todos los temas, pero respecto puntualmente a la cuestión Oriente Medio, hablaron, dice Yushakov, de distintas formas para que este conflicto se termine lo antes posible y el resultado fue muy productivo. Es decir, señales muy claras de que esto no va a salirse de control. Por lo menos, no, la probabilidad, vamos a decirlo así, porque por supuesto esto puede cambiar día a día, la probabilidad de que esto escale hacia una gran guerra es cada vez menor. Fíjate que de hecho, uno de los puntos que nosotros mencionábamos acá como más delicado, que es y si empiezan a armar muy fuertes a los kurdos y entonces esto da lugar a una gran guerra étnica que vaya más allá de las fronteras de Irán, bueno, la Casa Blanca claramente hundió esa alternativa en las últimas horas. ¿Cómo son las conversaciones? En el caso de Estados Unidos tenés a Trump, tenés a Marco Rubio siempre al lado, hay obviamente traductor. O sea, por más que hablen en inglés, hay traductor. No, pero es que esto es clave. Claro, Putin no habla en inglés. No, claro. Putin, mejor dicho, sabe hablar inglés, pero no habla en inglés. No, pues es una cuestión de poder. Es una cuestión de poder y para Putin es una ventaja. Porque Putin entiende todo lo que le dice Trump, o prácticamente todo lo que le dice Trump, pero Trump no entiende todo lo que le dice Putin. Putin sabe que el traductor no lo va a engañar. Exactamente. Bueno, Trump habló de esto hace poquito, de todo lo delicado que es el tema de los traductores para conversaciones tan sensibles. Porque vos nunca, o sea, obviamente por eso los presidentes tienen su propio traductor, no pueden confiar nunca en un traductor que venga de afuera. Pero es un tema muy delicado, totalmente. Y son conversaciones en muy buenos tonos. En este caso se lleva muy bien Trump y Putin. Tienen que hablar una hora, ¿eh? O sea, es una reunión bilateral por teléfono. Por supuesto. Obviamente los tiempos son largos, porque todo el proceso de traducción, porque vos tenés traducción, alguna mínima deliberación, seguramente Trump consulta cosas con uno, con otro. Es una conversación que vos armaste con agenda ya definida. Totalmente. Bueno, y de hecho contaron que hablaron todos los temas. Y acá es terminar de dejar en claro que hay toda una coordinación, porque recordemos que aparte, una de las cosas que también había hecho crecer la tensión el fin de semana es esta información de que Rusia estaba asistiendo a Irán dándole inteligencia sobre blancos estadounidenses para, obviamente, maximizar la capacidad de daño iraní en sus ataques. Le preguntaron a Trump el fin de semana y se rió, dijo, no tengo claro que sea así, y si fuera así muy efectivo no lo están haciendo, porque la verdad es que hasta ahora estamos hablando de 11º día de la guerra y hay 7 soldados estadounidenses muertos, pero todos fueron en el primer día, es decir, fue un ataque en el primer día, uno en Kuwait y otro principalmente en Arabia Saudita, y lo que tuviste es que algunos que habían resultado heridos te termina confirmando que mueren. Es decir, no es que Irán está siendo particularmente eficaz en los golpes que le está dando a Estados Unidos, y está claro que Rusia no tiene ningún interés en perjudicar la relación que hoy tiene con Trump. Para Rusia es fundamental el cambio de posición de Trump respecto de Ucrania, y Rusia no tiene forma de salir de Ucrania. O sea, su política está allí, todo. No tuvimos diálogo por ahora conocido entre Trump y Xi Jinping, pero Xi Jinping tampoco va a escalar esto. China necesita que este conflicto termine lo antes posible, porque el daño que le está provocando. Entonces, por eso yo creo que, lo hablábamos un poco ayer, era un poco aventurado esto de la sensación de que el barril va a llegar a $200 y sobre todo, puede llegar a $200 por un overshooting especulativo, puede ser, pero que se va a quedar en ese valor sostenido o en un valor muy alto,
por ahora me da la sensación que la probabilidad es muy... Para quien no se enteró, no siguió de cerca, el petróleo tocó $119 el barril. Madrugada, domingo para el lunes. Así es, Antonio. Ahora está, creo que 87. 87, había arrancado nuestra jornada en 89, pero tiene una tendencia a la baja que viene de ayer, ¿no? Cuando llegó hasta 119 y empezó a moderarse, también en gran parte por las declaraciones que hubo de Trump respecto a la continuidad o no del conflicto en Medio Oriente. Un mercado muy especulativo en donde tiene impacto en el resto, en la economía mundial y sobre todo de la Argentina. Estábamos viendo el impacto que tuvo en casi todos los surtidores a lo largo de todo el país. Ahora lo que queda por ver en estas horas es si hay una marcha atrás, que no suele suceder en la economía argentina, en los precios, que no va a suceder, Olvídate. pero que tendría que suceder. Sí, claro. Si lo miramos en términos teóricos. Ahora el precio del crudo está bajando y aplicaron un aumento con otro precio internacional. Esa va a ser la duda en las próximas horas. WTI, mira, llegó a tocar 118 pasaditos, 118, no, igual estaba, veniste en el pico más alto que tenés. Bueno, era 118, ahí está, 118, 88, 119, 48, casi 120. Ahora está operando en $88. Llegó a tocar 84. Una cosa... Una diferencia, bueno, desde el 27 de febrero hasta ahora vemos un incremento igual del 34%, que va moderándose en las últimas horas, pero hubo un incremento en las últimas 2 semanas desde el estallido del conflicto hasta hoy. ¿Qué fue lo que pasó? Primero acá hay que recordar declaraciones del ministro de Energía de Qatar, asegurando que con esta guerra y como está la situación y sobre todo con la dificultad para comercializar a través del estrecho de Hormuz, el petróleo podría llegar a $150. A partir de allí, bueno, después tuvimos el fin de semana, creo que lo mostraba Darío ayer, el bombardeo sobre una de las reservas de los depósitos importantes de Irán, que también le dio otro impulso hacia arriba al petróleo. Después hubo 2 datos que revirtieron absolutamente todo. Primero, reunión del G7 en Europa, donde los principales países que integran, o los países que integran este grupo, aseguraron que estaban evaluando liberar reservas estratégicas, algo que ya había dicho Estados Unidos, para poder dotar de oferta al mercado de petróleo en el mundo. Y después las declaraciones de Trump ayer diciendo que esta guerra está casi terminada. A partir de ahí se derrumbó el precio del petróleo, ahora con una volatilidad inédita, ¿no? Mira, 119.48. Insisto, ahora está 89, yo voy a tocar 84. Y también las declaraciones de Trump son clave en términos de su política doméstica, porque si bien es quien lleva a cabo parte del conflicto, este aumento en el precio del crudo impacta la inflación de los Estados Unidos en un año electoral. Recordemos que en noviembre hay elecciones y que si la inflación de Estados Unidos comparada con la Argentina prácticamente es un problema menor, para los norteamericanos, en términos del costo de vida, los últimos años fue una variable clave a la hora de votar y a la hora de elegir. Además allá sí tenés variaciones diarias del precio de los combustibles. Allá sube el petróleo, sube, baja y baja. Ahora se está dando una baja en los precios. Y también allá recuerden que todavía el petróleo arriba, el Fondo Monetario había proyectado que el impacto del aumento del crudo iba a ser de 0,4% en la inflación del mundo. Eso trasladarlo después a cada país. Y también hay una mayor conciencia del norteamericano respecto a las variaciones que hay en el precio del petróleo. En el resto del mundo, cada vez que el combustible se mueve 1 centavo, se dan cuenta de eso, algo que no pasa en la política argentina en términos de los argentinos no sabemos a cuánto cargamos nafta y no tenemos conciencia ni información de eso. Pero es que tampoco te sirve saber mucho, porque acá te sube siempre, nunca baja. Y el día que anunciaron que bajaban 5% o 3%, al mes siguiente subieron 7%. Es decir, acá siempre sube el petróleo y sube, baja el petróleo y sigue subiendo. Por eso no tenés conciencia, porque nunca se refleja lo que pasa en el mercado internacional en los surtidores. Acá te suben. Y cada vez es un argumento distinto, ¿no, Antonio? Primero es el precio internacional, después los impuestos sobre los combustibles que se cobran. Después el atraso del precio, sí. Así es. Realmente toda una dimensión
comunicacional. Y la Casa Blanca está jugando fuerte esta guerra por vender, obviamente que se trata de una guerra exitosa. Muchos escandalizados. Vamos a ver, si querés, un compendio de, por ejemplo, estos videos que va sacando la cuenta oficial de la Casa Blanca con musicalización tipo hip hop, algunos, otros mezclando escenas de películas tipo Top Gun, aparecen otros con un estilo muy de un tráiler o un teaser de una serie. Todo esto que estamos viendo Es todo oficial. es todo oficial, es la cuenta oficial de la Casa Blanca. Todo esto. Mira, ahí ves imágenes que mezclan Top Gun. Es una película. ¿O es esto? Y aparece Bob Esponja también. Sí. Without apology and without hesitation, and we will kill you. We didn't start this way. Mezclando algunas escenas de fútbol americano también. Under President Trump, we are Porque aparte mezclan, esto está mezclado con escenas, imágenes reales de aviones, con cosas que son absolutamente ficción. Y van mezclando discursos de Trump, de Marco Rubio, del secretario de Guerra Hegseth. Es toda una estrategia muy novedosa. Nunca habíamos visto que una guerra, en el contexto de una guerra, se utilizara este tipo de comunicación de alguna forma bien provocativa. Bien es el estilo 100% Trump, y es parte, obviamente, de una idea de mostrar la guerra como una forma de poder estadounidense, de recuperación de la iniciativa. Mira, esta es la Bob Esponja. Es raro, es el estilo Trump, digamos. Al límite total, para muchos cruzando el límite, y acá obviamente escena de Gladiador también, buscando generar apoyo entre los jóvenes respecto a esta guerra, que es una guerra que hay que decirlo, a nivel encuestas no tiene demasiado apoyo. Tampoco tiene un rechazo absoluto, pero está medio 40-60, digamos. Y algo en la idiosincrasia de Estados Unidos es la palabra de Mel Gibson, freedom, siempre. Sí,